vamos a dar comienzo a lo que sería la mesa redonda cuarta, que cerraría las jornadas que hemos estado celebrando estos días y que tratará de responder a una cuestión con una carga de fondo importante, ¿no? Que tendríamos que intentar resolver y tratar de abrir alguna expectativa de cara al futuro. La cuestión que vamos a abordar es si tiene en España futuro la ordenación del territorio y qué debería cambiar o cuáles serían los mimbres o las condiciones, ¿no? Cuáles serían, digamos, los puntos de arranque o las transformaciones que deberíamos motivar para que eso fuera así, al menos para las personas que creemos que es una política imprescindible y que debe continuar en el futuro, ¿no? Y además de una forma lo más efectiva y lo más comprometida y reconocida, sobre todo por el ámbito político, creo yo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos una mesa de lujo, ¿no? Creo que tenemos a unos representantes desde la administración, desde la academia o ambas cosas, ¿no? de 4 personas con una gran trayectoria. Jesús María Erquicia Olaciregui, ¿no? Desde el País Vasco, que ha venido desarrollando su actividad en el ámbito de la jefatura de ordenación del territorio. Andreas Hildenbrand, que ya lo conocen ustedes, director de estas jornadas y que viene trabajando desde hace ya bastante tiempo en el ámbito de la universidad y también en el ámbito de la administración autonómica en la Junta de Andalucía. A Oriol Nelo, compañero, geógrafo, profesor de la Autónoma de Barcelona y también, pues entre otras responsabilidades, fuera secretario autonómico de todo ese cambio que se procuró en Cataluña hace algunos años en el sistema de ordenación. Y Antonio Serrano, que también ustedes conocen porque acaba de intervenir hace unos minutos en la primera parte de la sesión de hoy. Con esto aprovecho para hacer las presentaciones, hacerlas de una forma muy rápida. Los currículums son extensísimos, la trayectoria profesional acreditada, así que sin más doy la palabra por este orden. Jesús Mari, empezarás tú con la presentación. El resto de los compañeros pues trabajarán sobre mesa y abriríamos el turno de intervenciones con unos 10-15 minutos de intervención propia de los ponentes de la mesa y a partir de aquí abriríamos un turno de debate. Jesús Mari, cuando quieras. Cambiamos el orden de intervención mientras solucionamos esta cuestión. Nos podrá seguir a través de la... Nos vas a poder seguir a través de la cámara del ordenador y así damos la palabra a Andreas y no demoramos más. Muy bien. Muchas gracias, Chimo. Yo voy a ser muy breve. ¿Por qué? Llevo ya desde hace mucho tiempo estudiando en plan comparado mi país de origen, la ordenación del territorio, en que Alemania, junto con Suiza y algunos otros países, es vanguardia con la situación en el estado de las autonomías, ¿no? Estudiando la ordenación del territorio y haciendo un zoom en mi tesis doctoral publicada hace 5 años por la Universidad de Valencia, Planificación territorial, áreas metropolitanas, ¿no? En España y en Alemania, ¿no? Un estudio centrado en Alemania con unas conclusiones extraíbles, ¿no? Para el caso de España. Yo llego a la conclusión, de las conclusiones, digo yo, que para avanzar en ordenación del territorio, que es entre las políticas públicas la más difícil, porque es la política que se mete con todo y todos, dada su transversalidad, política integrada a largo plazo, requiere por esa dificultad un enorme esfuerzo de coordinación y cooperación, más que otras políticas públicas sectoriales. ¿Y qué es lo que concluyo? Estamos en la España de hoy en un país con una bajísima cultura en mayúscula de cooperación. Entonces mi respuesta rápida sería, si necesitamos para aumentar las voluntades y capacidades de cooperar que fallan
entre municipios, que fallan entre comunidades autónomas, entre Estado y comunidades autónomas. Es un cambio cultural que es paulatino y muy lento, ¿no? Los cambios culturales requieren tiempo. Diría con Gorbachev, hay que dejar tiempo al tiempo. El cambio, a mi modo de ver, no se puede impulsar solamente desde la legislación, de nuevas normas, ¿no? Yo creo que el cambio tiene que venir de learning by doing, un poco de generar entre sociedad civil, cuya importancia destacó Antonio Serrano, el sector público, incluyendo la sociedad, el sector público y la sociedad civil como, digamos, del sector privado, no son las empresas multinacionales, otro sector privado, allí deben abrirse cada vez más por la inteligencia ciudadana espacios de reflexión, proactivos, cooperaciones voluntarias, informales, redes de cooperación entre ciudades, que es un instrumento informal en Alemania muy al uso, ¿no? Para avanzar, casi diría desde abajo, ¿no? Porque la experiencia enseña con reglamentos y planes y con leyes no se cambia prácticamente nada, lamentablemente, ¿no? O sea, la cultura de cooperación es un trabajo de campo, de bricolaje, desde abajo. Así veo las cosas, ¿no? Que aunque hay un poco de esperanza al final del túnel, ayer desde el Ministerio de Transición Ecológica se anunció que hay un fondo de cohesión territorial y una comisión de despoblamiento y cohesión territorial como una parte de una conferencia sectorial en Statu Nacendi, ¿no? Antonio Moriel insistió que la normativa, ¿no? Las creencias en Latinoamérica, en España, hay que hacer una buena ley fuerte y bueno, ¿no? No se consigue nada. Eso termina como dijo el escritor Lampedusa, la novela El gato pardo. Todo tiene que cambiar en el marco legislativo para que todo siga igual, ¿no? Eso es la conclusión de frustración, dada mi experiencia en la gestión pública, dentro del ojo del huracán, la planificación territorial como jefe de servicio de planificación territorial y en otras 4 consejerías sectoriales con incidencia territorial. Siempre me he dedicado desde diferentes ángulos a la tarea de la planificación territorial. Yo creo que tenemos que hacer un cambio cultural, una forma de cambiar de chip del esquema mental. Y esa incultura de la no cooperación está muy arraigada en España y trabajo no va a costar, ¿no? Y nada más, ¿no? De momento. Muy bien, pues gracias, Andreas. Vamos a ver si tenemos alguna opinión, digamos, no tan desesperada casi, ¿no? No, eso no, desesperado. A ver, sí, luego abrimos debate. Oriol, cuando quieras. Permitidme antes que nada agradecer la amable invitación para estar aquí. Es para mí una gran satisfacción poder compartir con tantos amigos, tantos colegas con quienes hemos emprendido a veces algunas navegaciones, hemos sufrido también algunos naufragios, ¿no? Compartir, digo, unas reflexiones sobre la ordenación del territorio. La satisfacción es mayor, si cabe, por el hecho de que las jornadas se celebran coincidiendo con la publicación de este magnífico volumen que sobre el tema acaban de editar Chimo Farinos y Jorge Olcina, y a quien aprovecho para felicitar por esta aportación que es crucial, que es necesaria, que es oportuna y que induce, pese a lo que a unas reflexiones algo pesimistas que quizás podemos hacer, ¿no? Induce a un cierto optimismo. Nos proponen reflexionar, ¿no?, sobre 2 preguntas. Dice, ¿tiene en España futuro la ordenación del territorio? ¿Qué debería cambiar? Cabe decir, yo creo que estaremos de acuerdo que la magnitud de las preguntas no se corresponde con los minutos de los que disponemos para responderlas, pero trataremos de no escurrir el bulto y de responder tan bien como sepamos. Pienso que una manera de hacerlo es no buscar una sola razón
muy a menudo nos centramos, es un problema técnico, es un problema de estructura administrativa, es un problema de cultura de cooperación. Pienso que todos convergen. ¿Y qué se trata? Del futuro de la ordenación en España, yo pienso que está más bien, digamos, condicionado por la resolución de un conjunto de retos. Voy a tratar de mencionarlos muy brevemente. Y el primero, sin ninguna duda, es la voluntad política de llevarla a cabo. Aquí empieza todo, ¿no? La ordenación del territorio, como sabemos, responde a la voluntad de establecer un designio, un orden en los usos del suelo, en las infraestructuras, en el uso de los recursos, ¿no? A una escala supralocal. Un orden en el que, en principio, digamos, debería responder a la voluntad de priorizar el interés colectivo por encima de los intereses particulares. En un sistema económico como el nuestro, que está basado precisamente en la apropiación y en la obtención y la apropiación del beneficio privado, la voluntad de hacer prevalecer este interés colectivo se sitúa muy a menudo necesariamente contracorriente. La acción irrestricta del mercado más bien nos lleva en dirección contraria, ¿no es cierto, Chimo? Por ello, la aplicación de la ordenación del territorio que de manera efectiva quiera hacer prevalecer este interés colectivo por encima de las pulsiones del interés particular requiere de una destacada voluntad política. Y todos los que nos hemos dedicado a esto lo sabemos bien, ¿no? La voluntad política de establecer que en los usos del suelo, en la gestión del recurso, en el acceso a la vivienda, en la provisión de servicios públicos, el provecho privado debe subordinarse al interés público, ¿no? Que, como hemos dicho tantas veces, el dónde, el cuándo y el de qué manera se desarrolla la urbanización lo decide la colectividad, vaya, ¿no? La voluntad política, en fin, de hacer valer el liderazgo público en la ordenación del espacio, ¿no? Yo diría que la inexistencia o la falta de operatividad de la ordenación del territorio en España se ha derivado en muchos casos de la ausencia de esta voluntad política. Tanto es así que muy a menudo, cuando hemos tenido ordenación del territorio, ha servido más bien en la línea contraria. ¿En qué línea? Ha existido para hacer efectiva, para legitimar, facilitar operaciones de apropiación y de mercantilización privadas, ¿no? Sí, la ordenación del territorio no es una práctica neutra, ¿no? No es un ejercicio formal. Responde implícita o explícitamente a proyectos políticos. A la ordenación del territorio se le puede aplicar aquello que Francesco Indovina decía del urbanismo, ¿no? Es una práctica política técnicamente asistida. Y por ello el desarrollo efectivo de nuestra disciplina en beneficio a la colectividad requiere esto, voluntad política. Este es el primer reto. El segundo, yo diría, es hacer patente su necesidad. Aquí, digamos, el urbanismo, como sabemos, es una práctica milenaria. En cambio, la exigencia de la ordenación del territorio a escalas más vastas vino después, ¿no? Vino con el ferrocarril, para entendernos, ¿no? Cuando ya fue posible pensar territorios más amplios. Muy bien. Desde aquel momento inicial, la ordenación desde inicios del siglo XX, si lo queremos decir, desde el momento del Garden City, ¿no? La disciplina ha dado, con sus luces y sus sombras, en fin, frutos muy, muy interesantes. Podemos afirmar, sin embajes, que en este campo nosotros aquí en España arrastramos un retraso muy, muy notable. De hecho, la ordenación del territorio no se ha planteado aquí seriamente hasta finales del siglo XX con la llegada de la democracia y de las comunidades autónomas, ¿no? Llevamos una demora si el urbanismo salió con el vapor, si el regional planning nació con el ferrocarril. Desde entonces hemos tenido 3 ciclos enteros de innovación, ¿no? Que si la electrificación, que si el automóvil, los combustibles fósiles, que si la digitalización. Llevamos como 3 ciclos de Condon Triaf de retraso en materia de ordenación del territorio en España, ¿no? Y sin embargo, la necesidad de la ordenación, lo hemos visto en estas jornadas, es más patente hoy que nunca. En mi área metropolitana de Barcelona, 164 municipios, en 4 de cada 5 municipios, la mitad de quienes trabaja fuera del propio municipio.
¿Cómo podemos ordenar la movilidad y los usos del suelo sin tener una perspectiva supramunicipal? Hemos calculado para la transición energética de los que nos hablabas, ¿no? Nosotros necesitaríamos para producir por medios renovables la energía que hoy consumimos, 66.000 hectáreas nuevas de ocupación de suelo, 660 kilómetros nuevos. Con los 3 aeropuertos tenemos ocupados unas 900 hectáreas. Para ampliar uno, ya habéis visto el lío que se ha montado. ¿Cómo podemos pensar que estableceremos 660 kilómetros cuadrados de usos de suelo sin una planificación? Ser capaces los poderes públicos, la comunidad científica, los agentes sociales de reconocer la necesidad de la ordenación del territorio me parece que es el segundo gran reto. El tercero tiene precisamente relación con los agentes sociales. Como la propia denominación indica, la ordenación del territorio trata por definición de establecer un determinado orden, ¿no? Y la imposición de este orden en cada circunstancia histórica resulta, claro, está instrumental para intereses sociales, ¿no? La configuración de un orden urbano a través de la práctica urbanística se ha traducido a menudo en la voluntad de favorecer solo a unos pocos. Los propietarios del suelo, los promotores inmobiliarios, los grupos sociales más acomodados. Y el orden urbanístico, así muy a menudo, lo sabemos bien, ¿no?, se ha convertido en un instrumento para el mantenimiento de los privilegios de aquellos que detentan el poder económico y social en la ciudad. Nosotros pensamos en una ordenación del territorio que viniera a obedecer a unos objetivos contrarios, ¿no?, a afirmar, como decíamos, el derecho del conjunto de la ciudadanía, a afirmar el derecho a la vivienda. Para ello, como decíamos, hemos de pugnar de manera continuada con los factores que generan desorden. Nosotros estamos propugnando un orden nuevo, ¿no?, que pugna con los factores del desorden, con la especulación, con la corrupción. Para esto es imposible hacerlo únicamente desde las administraciones. Si no tenemos la presión continuada de los movimientos sociales, estos que Alessandro del Piano encontraba faltar, no hay manera de tirar adelante. Y aquellos que hemos estado en la administración lo sabemos bien. Si no tienes la presión, al revés, si no estás desbordado por aquellos que te exigen, lo tienes muy mal para llevar a cabo la ordenación del territorio. ¿Por qué? Porque la presión por el otro lado es tan fuerte que te acaba matando. La implicación de la ciudadanía, en particular la implicación de quienes menos tienen en impulsar, en propugnar, en defender un orden territorial nuevo que resulte a un tiempo funcional, sostenible, es, yo diría, una de las claves, quizás la principal, que determinará el futuro de la ordenación del territorio en España. Decíamos con Indovina que la ordenación del territorio puede ser definida como una práctica política técnicamente asistida, de acuerdo, pero el reconocimiento de la primera parte, práctica política, no nos ha de hacer olvidar de la segunda, la técnicamente asistida, ¿no? Y las cuestiones técnicas de las que hemos hablado en estas jornadas no son en absoluto menores, ¿no? Aquí somos gente del oficio y ahora no hará falta que entremos en los detalles, ¿no? Pero no, el tema de la obtención de los datos y la elaboración del diagnóstico compartido, cómo definimos el carácter de los planes, la complicación entre la planificación física, la estratégica, la programación. Sí, como me parece que optamos todos por el carácter físico de los planes, ¿cómo hacemos para que estos tengan un carácter normativo, efectivo y vinculante? ¿Cómo seleccionamos la temática? ¿Cómo evitamos la tentación de querer hacer planes omnicomprensivos que son una quimera? ¿Cómo entendemos también que en ordenación del territorio less is more? ¿Cómo somos capaces de seleccionar aquellos temas que son la urdimbre territorial básica, aquello que nos han enseñado los italianos, insediamento, infraestructura, aree protette, estas tres, si resolvemos estas tres ya tenemos mucho.
¿Cómo hacemos para resolver el juego de escalas? ¿Cómo escapamos al viejo espejismo del plan en cascada? Y al mismo tiempo, ¿cómo conseguimos que el planeamiento territorial sea vinculante para el municipal? Y así podríamos ir diciendo. Hay un tema que me preocupa en particular. ¿Cómo conseguimos hacer planes que no sean frágiles? Hacemos planes que son bonitos, como esta copa de cristal, pero que son rígidos y que los golpes y los cambios de coyuntura los dejan obsoletos o los destruyen. ¿Cómo hacemos nosotros para tener una planificación antifrágil? Una planificación que preserve los valores, preserve los objetivos, preserve los instrumentos, pero sea adaptable a los cambios en una coyuntura como la que tenemos, ¿no? ¿Y cómo hacemos también para gobernar las transformaciones, para entender que cuando tenemos aprobado el plan, ¿no, Antonio? No, resulta que ahora empieza, no ahora acaba, como muy a menudo pensamos quienes hacemos planes, ¿no? Y finalmente existe un quinto reto, ¿no? Que es del que hemos hablado reiteradamente, ¿no? Que es cómo disponemos de las instancias y de las relaciones administrativas adecuadas para llevarlo a cabo en un Estado compuesto. Se ha dicho ya mucho de esto, tengo que decir, he escuchado con una cierta envidia lo que nos decían los colegas alemanes de cómo tienen organizada su estructura federal. En principio, como sabemos, la distribución de competencias entre niveles administrativos en España, en nuestro país, atribuye a grandes rasgos la elaboración y la ejecución del planeamiento urbanístico a los municipios, los planes territoriales a las comunidades autónomas, la planificación de infraestructuras de interés general a la administración del Estado. Pero esta distribución dista mucho, como sabemos bien, ¿no?, de ser clara, efectiva y pacífica. Y podríamos aquí hablar de muchos temas. Permítanme, y con esto acabaré, solo referirme. Esta mañana, a primera hora, veniendo de Barcelona, pensaba en ello. Como ustedes saben, hace un par de años ha entrado en servicio la variante de Vandellós del corredor mediterráneo. Esto para catalanes y valencianos debía ser festa grossa, ¿no? Hombre, 65 kilómetros de trazado, la variante reduce el tiempo de viaje entre Barcelona y Valencia, prolonga hacia el sur el ancho de vía europeo, etcétera, etcétera. Más aún, como nos ha hecho notar Josep Vicent Boira, ¿no?, la nueva traza supone una impugnación frontal de la visión radial de las infraestructuras en España, ¿no? Aquella que se proponía, ¿no?, como objetivo principal poner todas las capitales de provincia a 4 horas de Madrid, a menos de 4 horas de Madrid, o para decirlo como aquella otra ministra, atar España con cables de acero, ¿no? Bien, se ha dado la paradoja que esta infraestructura, por tantas razones innovadora, por tantas razones interesantes, ha sido acogida en buena parte del territorio de Cataluña, en el Camp de Tarragona, en la segunda área metropolitana de Cataluña, como un problema más que una conquista. La razón: la entrada en servicio de la nueva infraestructura ha reducido y no ha incrementado los servicios ferroviarios para buena parte de la población. ¿Por qué? Porque los nuevos trazados han eliminado las estaciones en una serie de municipios y han acrecentado la posición periférica de Tarragona respecto a la alta velocidad. ¿Quién tiene la responsabilidad de esto? Pues los dos. Tiene responsabilidad la Generalitat, que desde hace un montón de años sabía que esto acabaría pasando y no ha programado ni ha tirado adelante el tranvía y otras infraestructuras que debían complementar. Y tiene responsabilidad el Estado, que ha prescindido absolutamente del planeamiento territorial autonómico vigente desde el año 2010 y que preveía la ubicación de una estación intermodal al sur del aeropuerto de Reus, que habría resuelto la cuestión. Ahora dicen unos que harán el tranvía, dicen que empezarán las obras el año que viene, otros que harán la estación intermodal, dicen que la empezarán el año 2026. Bueno, dicen.
Y si traigo a colación este ejemplo, de entre los muchos que se podrían mencionar, es porque evidencia algunas de las carencias, yo diría, de la organización administrativa del Estado y del sistema de planeamiento en España. Y de hecho constituye un ejemplo paradigmático, ¿no?, de la incapacidad de concebir la gestión del territorio desde una óptica federal y de unir el planeamiento de las infraestructuras a la ordenación del territorio. Para las comunidades autónomas y Estado coexisten en este ámbito, pero no parecen dispuestos a coordinar, a integrar sus actuaciones a partir de lo que nos decía Andreas, ¿no?, de una lealtad mutua y de una responsabilidad compartida. Yo pienso que un cambio en este estado de cosas sería mucho más que muchas otras declaraciones, una demostración fehaciente de que la política tiene alguna posibilidad de ir cambiando en este país. Acabo. La ordenación del territorio constituye, nos lo decía ahora Chimo Farinos, una política pública imprescindible en un contexto caracterizado por la innovación tecnológica, por la escasez de recursos, el cambio climático, las desigualdades sociales y territoriales. Bien, su futuro en España, yo diría, depende no de un factor, sino de un conjunto de factores, esencialmente de la capacidad de hacer frente a los 5 retos que he mencionado. La voluntad política de llevarla a cabo, el reconocimiento de su necesidad, el impulso activo de la ciudadanía, la capacidad técnica de diseñarla, de aplicarla y de evaluarla, y la disposición de una lealtad institucional y de unos instrumentos administrativos adecuados. Consideremos que no son retos pequeños, ¿no es verdad? Pero de su resolución depende no solo el futuro de nuestra disciplina, que en último término es una cuestión instrumental, sino también el bienestar de nuestra sociedad y la sostenibilidad de nuestro territorio. Nada más, muchas gracias. Gracias, Oriol. Bueno, damos la palabra a continuación a Antonio Serrano. La verdad es que antes ya he hablado mucho, pero voy a centrarme en algunos temas que complementen lo que han señalado los anteriores intervinientes y en particular la presentación de Oriol. En la reforma de la Ley del Suelo de 1975 se contemplaban los planes directores territoriales de coordinación, concebidos como verdaderos instrumentos de ordenación del territorio con una finalidad fundamental: coordinar todas las actuaciones infraestructurales que eran competencia de la Administración General del Estado, porque no había comunidades autónomas en aquel momento. Bueno, en 1978 se hicieron los reglamentos, pero al mismo tiempo se cambió la Constitución, mejor dicho, se aprobó la Constitución, se acabó con el franquismo y bueno, vino el Estado de las autonomías. En el Ministerio de Obras Públicas se puso en marcha los estudios de reconocimiento territorial. Yo trabajé en estos estudios de reconocimiento territorial como asesor del Ministerio, que tenían como finalidad hacer un diagnóstico territorial con toda la información que tenía el Ministerio, ponerlo a disposición de las comunidades autónomas entonces en ciernes, estaban en pleno proceso de constitución, y a partir de ahí pues los PDTCs o ya se vería qué se hacía. Bueno, se hicieron los diagnósticos, se utilizaron ya con fuertes desacuerdos con algunas comunidades autónomas, por ejemplo la catalana, para la transferencia de competencias, y ahí se acabó. Las comunidades autónomas, desde Galicia y Andalucía, que llegaron a tener un PDTC terminado por una empresa, Acer, y bueno, pues los PDTC se quedaron ahí. Al final hay uno aprobado, el de Doñana, por bueno, una historia que no entro a comentar.
¿Por qué fracasó esto? Que la idea en principio era buena. Pues lo ha explicado muy bien Oriol. El primer principio, el político. A mí yo me organizo de acuerdo con mis objetivos. Correcto. ¿Por qué después no ha habido planes de ordenación del territorio? ¿O por qué no ha habido una ordenación del territorio seria, ejecutiva y con resultados positivos, excepto quizá siendo benévolo en algunas, no muchas, comunidades autónomas, País Vasco, en algunos aspectos Navarra, en algunos aspectos Asturias, no demasiado? Bueno, en todas las comunidades autónomas hay una ordenación del territorio. La que no tiene un plan, que es Madrid, ni un documento parecido, es la que tiene más clara su ordenación del territorio. Desde que Eduardo Mangada frenó las directrices de ordenación del territorio que se habían elaborado desde una perspectiva por Ramón Fernández Durán alejada de lo que eran los intereses y las políticas de aquel momento. Bueno, pues la que lo tiene más claro es Madrid. ¿Qué ordenación del territorio? La no ordenación del territorio, es decir, la libertad de intervenir en el espacio mediante acuerdos, convenios e intereses. Cuando interesa un área logística, pues se crea. Cuando interesa una zona de desarrollo urbanístico, pues se crea. Y se adapta al planeamiento urbanístico como corresponda para que eso se pueda llevar a cabo. Es decir, la ordenación del territorio existe, lo que sucede es que hay distintos mecanismos de llevar a cabo esa ordenación del territorio. Y aquí entraría entonces, ¿tiene en España a futuro la ordenación del territorio? Pues claro. Ahora, la pregunta de qué ordenación del territorio y materializada con qué objetivos y con qué mecanismos, ya eso es otra cuestión. ¿Qué es lo que tiene que cambiar para que sea así? Pues voy a hablar también de experiencias. En efecto, yo fui director general de Política Territorial y Urbanismo entre 1991 y 1994 en el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente. Bueno, ese fue el ministerio que puso en marcha el PDI en 1993-2007, que tiene una sección primera que no es un plan de ordenación del territorio, es cómo articular el conjunto de infraestructuras que venían a continuación dentro de un modelo territorial de manera que limáramos incoherencias, con tres alternativas. La alternativa centralista de máxima productividad, que beneficiaba a las grandes áreas metropolitanas, una en el otro extremo, centrada en el desarrollo basado en la cohesión territorial, pensando en las comarcas, y una tercera intermedia, que bueno, se supone que es la que se eligió, pero más cerca de las áreas metropolitanas que de las comarcas. Y ahí se colaboró con las comunidades autónomas en dos ámbitos. ¿Cómo? Bueno, a mí también me tocó hacer en esa época el texto refundido de la Ley del Suelo, luego declarado inconstitucional por un tribunal constitucional cuyo ponente no sabía de qué hablaba, pero bueno, esa es otra historia. Lo cierto es que ahí colaboramos con todas las comunidades autónomas. ¿Cómo? Muy sencillo, se les convocaba a mesas de reunión en las que asistían directores generales o subdirectores, simplemente dando y pidiendo. Cuando lo que das es equivalente a lo que piden, es decir, todas las partes ganan, el win-win, pues las reuniones se llevan a efecto. ¿Y ellos qué ganaban? Pues yo les informaba de las conferencias informales y de las reuniones informales de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente que se estaban realizando en la Unión Europea.
de cómo estaba yendo el Europa 2000 y en el Europa 2000 Plus que se estaban elaborando en aquellos momentos y que después sirvieron a la estrategia territorial europea de Potsdam de 1999. Y además transmitía las inquietudes que me señalaban desde las comunidades autónomas a la Unión Europea. Había un ten con ten. Bueno, la verdad es que no entiendo muy bien cuando en 1994, que cambió el gobierno, eso desapareció. Lo volví a crear en el 2004 y volvió a funcionar. Las comunidades autónomas, a nivel de director general y en su caso de subdirector, asistían a las reuniones donde había el mismo mecanismo de intercambio, más algunos más de una cierta importancia, como era la política de agua, la política de biodiversidad e incendios y la política de territorio y de costas. Es decir, es posible y muy fácil, basta con que el responsable político piensa que hay que hacerlo y se ponga a la tarea y las convoque. Claro, lo que no se puede pedir es que de ahí salgan más que intercambios y colaboraciones activas cuando tienes una ventaja, que yo sí tenía en esta última etapa en el Ministerio, de disponer 4.100 millones de euros al año. Bueno, es muy sencillo, tú pones dinero y hay posibilidades de acuerdo. Y hubo muchas posibilidades de acuerdo en muchos temas, pero el mecanismo es algo que la Administración General del Estado en aquellos momentos sí podía hacer, que era poner ese dinero. ¿Qué es lo que tiene que cambiar para que sea así? Pues yo no creo que sea necesario ni cambiar muchas leyes, este país hace más leyes de las que cumple, o lo que es lo mismo, tiene muchas más leyes que incumple que las que cumple. Creo que es mucho más importante una estructura adecuada y el país más o menos la tiene, o se puede adecuar a objetivos políticos claros si están claros. Ahí vuelvo a lo que señalaba Oriol y no quiero repetirlo. Y sobre todo si hay personas que se lo creen y que están dispuestos a trabajar por los objetivos que teóricamente ha asumido. Que ese es otro problema, una misma estructura, unas mismas competencias, cambian las personas y aquello se parece como la noche al día. Por lo tanto, un elemento fundamental, las personas. Mucho más, diría yo, que el resto. Y ahí sí que la ciudadanía tiene que ser consciente de ese hecho y empezar a valorar a las personas que lo hacen bien, que demuestran que son capaces de avanzar y de dar alternativas por los intereses generales y que sean esas personas las que gobiernen. Tan sencillo y tan complicado. Jesús Mari, ¿nos oyes? Sí, yo os oigo perfectamente, he podido continuar. Muy he podido bien. continuar Mira, toda vuestra intervención. He cambiado tu posición a moderador, entonces teóricamente podrías compartir, según me dicen, la presentación. Puedes hacerlo de esa manera e intentarlo, o si quieres sumarte un poco a la dinámica que hemos venido realizando a la mesa, con o sin presentación, lo que tú veas. Yo quisiera ver... Ahora ya podrás compartir teóricamente porque eres el moderador de la sesión. Bueno, pues voy a entrar y voy a ver cómo... Te vemos, puedes ponerlo en grande y ya puedes exponer, ya se te ve. Bueno, primeramente quiero agradecer a Chimo la invitación que me formula para participar en esta mesa redonda, pues que para mí es un cierto honor el estar aquí. También el agradecer doblemente el poder hacerlo vía online, porque
situaciones familiares me han hecho el no poder desplazarme. Considero también que mi invitación es un poco a tenor un poco de la trayectoria que en el País Vasco ha tenido la ordenación del territorio. Y al final, el último documento que hemos aprobado es el de la revisión de las directrices del 97 en el año 2019. Es difícil entrar al final en la mesa redonda y ser el último ponente tras haber visto un poco las intervenciones anteriores, pero yo tenía una pregunta que me hacía aquí. ¿Por qué de la ordenación del territorio en el País Vasco? ¿Por qué hemos desarrollado la ordenación del territorio del País Vasco? Y es que lo primero es que partimos de un territorio pequeño, orografía muy accidentada, muy metropolizado, con densidad alta, donde para nosotros el administrar el suelo como un bien escaso ha sido una práctica de todo nuestro ejercicio profesional. Es decir, partimos de ese territorio metropolizado. Y para nosotros, la herramienta, la coordinación de las administraciones, hoy gobernanza, ha sido nuestra práctica cotidiana. ¿Pero por qué hicimos la ordenación del territorio? Hay que remontarse al año 1985, cuando hay una lectura específica de una ley de territorios históricos. Esa ley en el 83 dividía los pesos políticos y las competencias entre el gobierno y las diputaciones. La lectura en ese momento a favor de las diputaciones de algunas competencias, que supuso, entre otras cosas, pues la dimisión del lehendakari Carlos Garaikoetxea en ese momento, y en concreto la transferencia de la aprobación definitiva del planeamiento a las diputaciones, hizo preguntarse ¿y qué queda en el gobierno? Pues en el gobierno queda la ordenación del territorio. Y en concreto, pues una comisión de ordenación del territorio del País Vasco que tiene que informar el planeamiento antes de que se apruebe definitivamente por estos. ¿Qué le tocó al gobierno? Desarrollar esa ordenación del territorio. ¿Para qué? Para tener un cometido en la planificación física del suelo. Es decir, para ser alguien. Y por eso se aprueba en el 90, por unanimidad de todos los grupos políticos, la Ley de Ordenación del Territorio. Posteriormente se aprobarían las directrices en el 97. Hemos aprobado los 15 planes territoriales parciales y unos 10 planes territoriales sectoriales de diferentes materias. Una de ellas, por ejemplo, el de energía eólica. Es decir, nosotros necesitábamos herramientas de coordinación. Porque a los escalones ordinarios de ayuntamiento, comunidad autónoma, administración central, Europa, en nuestro caso se añade las diputaciones forales, administración de gran peso político y administrativo. Y porque además creemos que en un contexto de atomización administrativa, donde para cualquier decisión de planeamiento municipal o de planeamiento sectorial intervienen todas las administraciones aprobatorias o interviene el órgano ambiental o las administraciones sectoriales, son necesarias herramientas de generación de consenso. Generación de consenso para las grandes decisiones de grandes infraestructuras, grandes equipamientos, protección de espacios naturales y dimensionados de los suelos residenciales industriales. Y ha transcurrido un tiempo desde que se aprobó la ley en el 90 y con la aprobación. Y en ese aspecto hay que reconocerse al planeamiento territorial que hemos aprobado diversos valores. Hemos conseguido coordinarnos con las administraciones sectoriales vinculadas al agua, la Agencia Vasca del Agua, en todo el tema, en los ríos, la ordenación de los ríos, de inundabilidad. También con agricultura, la inserción en el planeamiento de los suelos de alto valor estratégico. Con las diputaciones, en lo que respecta a las carreteras.
Y finalmente, con los planes municipales en los dimensionados de suelo. Nosotros, ante el tener que administrar el suelo como un bien escaso, nosotros, y fruto de la herencia que habíamos recibido de los planes de los años 60 y 70 del siglo pasado, pues fuimos a un planeamiento que limitamos en unas pautas desde el planeamiento territorial. Y esto es un ejercicio que ha sido posible y se ha trasladado a los ayuntamientos y ha hecho que estos últimos años, pues hayamos tenido, no en estos tiempos últimos de la crisis inmobiliaria en el País Vasco, pues no hayamos tenido pues esos problemas de urbanizaciones, edificaciones suspendidas, etcétera. Es decir, nuestro dimensionado guarda una cierta lógica, ¿no? También decir que el planeamiento territorial parcial ha servido a los ayuntamientos para poder reunirse entre ellos de cara a más allá de su propio término municipal. También en nuestra comunidad autónoma ha habido siempre una cierta tradición en planeamiento territorial. Si nosotros hacemos un poco de historia, ya en la autarquía con Pedro Vidagor, pues teníamos el plan de la comarca de Bilbao del 46, o el posterior del 64, o el plan provincial de Guipúzcoa del 43 y luego del 66. Y que los planes territoriales, pues también hay que reconocerles que sí sirven de guía a muchos ayuntamientos para redactar su planeamiento. Es decir, nosotros en el País Vasco el tema del planeamiento territorial es un tema que nos lo hemos creído. Y las administraciones pues saben que les toca intervenir coordinadamente en las decisiones de las grandes infraestructuras, en las decisiones de los grandes equipamientos o también incluso en los dimensionados de suelo, que consideramos que tienen un alcance territorial y que hay unos mínimos de coordinación y de homogeneización que pueden ser instalados desde las administraciones supramunicipales. Es decir, creemos en la ordenación del territorio porque además la ordenación del territorio física es de la escala regional, comunidad autónoma. O sea, desde el Estado no se va a poder hacer ordenación del territorio física. Entiendo también muchas de las cosas dichas en el sentido de que nos faltan elementos de coordinación intercomunidades autónomas. La Constitución española dijo con mucha facilidad que la ordenación del territorio era una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Aquí exclusivo no es nada, porque luego cada cual, todos los escalones administrativos con sus competencias sectoriales intervienen, ¿no? Entonces, quería un poco decir esto y a la vez había hecho esta presentación muy rápida de algunas materias y entre ellas las que eran el centro de esta intervención, de este congreso. Pero simplemente en 5 minutos voy a hablar del último documento de las directrices, que cómo revisan esta visión que teníamos en el 97, que nosotros creemos instalado una cultura de ordenación del territorio. No hay administración que no sepa que existen unas DOT, un PTP, un PTS, que a las DOT del 97 hay que reconocerles que generaron una homogeneización en el suelo no urbanizable, que hemos trabajado la inundabilidad y que hoy toda gente que interviene en el territorio sabe que en el suelo afectado por el periodo de recurrencia de 100 años, eso es para el río, que hay unos criterios de cuantificación asumidos y que somos también una comunidad autónoma industrial y eso entendemos como un valor. Tenemos también elementos de coordinación necesarios, a veces internos por una excesiva proliferación de PTPs o PTS. La interrelación con los territorios vecinos no la tenemos resuelta y necesitamos ejercicios de integración. Y aquí, por hablar de dos de los elementos del Congreso. La evolución, la situación demográfica, pues ya no es una pirámide, es esa copa. Nosotros tenemos una población constante,
desde el año 1975 en la órbita de los 2.100.000 habitantes. Pero tenemos un problema muy serio de envejecimiento. Entonces, donde vemos en el año 2030 una tasa de envejecimiento, el cociente, el porcentaje de la población mayor de 65 y menor de 15 entre el resto de la población, el 67%. Y el cambio climático. Nosotros somos comunidad autónoma del litoral, donde se ve en el Cantábrico el efecto de las mareas. Pues bueno, los estudios nos vienen a decir que en el año 2050 la pleamar máxima subirá 22 centímetros. Y que en el año 2100, si se hace a nivel global el ejercicio de mitigación necesario, pues subirán 53 centímetros el nivel del mar. Y si no, 80 centímetros. Tenemos 1.400.000 habitantes en litoral, de mar o de las rías. ¿Cómo hemos de adaptar nuestras ciudades hacia ese tema? Estamos trabajando en la revisión del PTS. Es decir, hay que empezar con el ejercicio de adaptación. Bueno, los principios rectores, la visión que tenemos de la infraestructura verde. Tenemos un territorio totalmente fragmentado por las infraestructuras grises, carreteras, ferrocarriles. Bueno, la nueva visión de la infraestructura verde. El hábitat urbano. No voy a entrar en estos temas. El paisaje. No nos interesa cómo mejorar los paisajes sublimes, sino cómo mejorar los paisajes cotidianos, los degradados. Por eso hemos incorporado el paisaje a la ordenación del territorio. Los recursos turísticos. Nos preocupa muchísimo un equilibrio entre el turismo y la calidad de vida de los residentes. Ahí tenemos una propuesta del PTS recursos turísticos. El agua. Ya he trasladado un poco de que de alguna forma este es un tema que se ha venido trabajando. La energía. La energía es un tema territorial y es un tema que debe de abordarse desde la ordenación del territorio. Nosotros, hay 3 elementos que habla la estrategia energética de Euskadi: ahorro, eficiencia y renovables. Y en ese sentido, pues bueno, la eficiencia, pues ya la ciudad ya está trabajando, la eficiencia edificatoria, eficiencia en el transporte, etcétera, las renovables. Nosotros entendemos que la escala supramunicipal es la escala que debe abordar las renovables. Eso no puede ir municipio a municipio. Y un parque eólico puede afectar a 10 municipios. Entonces, pensamos, y de hecho lo hemos incorporado a la revisión del PTP de la zona de Vitoria, pues unas pautas de cómo instalar las renovables. Y yo aquí quisiera poner un acento que considero que es fundamental, y en nuestro caso es una demanda, ¿no? El ejercicio de la repotenciación energética. Es decir, así como en el urbanismo tenemos asentado el tema de la densidad, el tema de la regeneración, lo mismo en el símil de las energías renovables, debiéramos de pensar en la repotenciación de los parques eólicos. La energía eólica en el País Vasco ha sido muy perseguida. De hecho, solo tenemos 6 parques eólicos. El amor a las montañas, podemos todos ser muy ecologistas y demás, pero en mis montes no, ese proceso. Pues bueno, ahora parece ser que el tema del cambio climático ha hecho un cambio de mentalidad. Yo creo que se debe trabajar, y lo dejo sobre esta mesa, para que el hecho de la repotenciación energética de los parques eólicos que tenemos no suponga una vía administrativa similar a si hiciésemos nuevos. Es decir, pediría al Ministerio que trabajara este tema para que vayamos a la repotenciación. Ahora mismo estoy de acuerdo en un parque eólico a lo de Vitoria, donde para conseguir 70 megavatios tenemos 70 aerogeneradores. Pues hoy, con un aerogenerador tiene una potencia de 7 megavatios. En esa misma línea podríamos triplicar la potencia. Y creo que ese ejercicio es necesario. Porque a nosotros, en nuestro caso, en el País Vasco, el territorio no nos va a dejar mucho, nos limita mucho. Bueno, la movilidad. El mapa de carreteras de la CAP está mayormente culminado. Desde el punto de vista del modelo, no procede a hacer más carreteras. La movilidad ferroviaria, portuaria, aeroportuaria, las cuestiones transversales.
accesibilidad, perspectiva de género, cambio climático, salud, cambio climático. He hablado ya de las zonas costeras, de la inundabilidad, la permeabilización y renaturalización de las ciudades, el efecto isla de calor. Es decir, damos pautas de cómo tenemos que intervenir en la ciudad consolidada. Y al final, gobernanza. Necesitamos medir nuestra acción. De la misma forma que hemos visto o vemos en los medios de comunicación, pues la siniestralidad en las carreteras y ante un indicador, pues se sabe. O hemos visto el tema del COVID. También tendremos que resolver el tema de la ciudad. No puede ser, me parece, no me parece, queda bien. Necesitamos indicadores. Indicadores, cómo es nuestro modelo, con qué densidad estamos creciendo. Nosotros somos una comunidad densa. 2.100.000 habitantes entre 7.000 kilómetros cuadrados da una densidad de 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Si vamos a Vizcaya sería de 500. Pero si dividimos en el denominador y ponemos solo el suelo residencial, industrial o de infraestructuras, nuestra densidad es de 4.440 habitantes por kilómetro cuadrado. Y si lo bajamos pues a áreas, a las provincias, pues, pero si bajamos a ciudades tenemos 17.000. Nosotros, aquí se ve incluso en la imagen de la derecha la diferente densidad entre la parte cantábrica y la parte mediterránea de Álava. ¿Y funciona bien la densidad? Bueno, ahora todos trabajamos, pensamos que la ciudad densa da una respuesta correcta ante el cambio climático. Si densificamos, invadimos menos suelo rural. Si densificamos, nos funciona mejor por los temas de salud, porque vamos a los sitios andando. Si densificamos, pues hay vida. La artificialización. Hemos de medir también. Nuestro territorio no nos va a dejar mucho más. ¿Cómo estamos artificializando? Etcétera. Este es el modelo que planteamos y vemos el cambio de qué elementos generaban preocupación en el 97, el terminar de hacer infraestructuras que todavía no estaban hechas, hoy ya están hechas, hoy ya no es importante desde el modelo. En cambio, ha cogido otro peso la infraestructura verde, la necesidad de suturar los territorios, ¿no? El sistema urbano está ahí. Pues bueno, y luego están recogidos todo lo que es la infraestructura portuaria, aeroportuaria, etc. Es decir, a nosotros nos ha tocado hacer ordenación del territorio para coordinar las administraciones. Y en esa medida pensamos que, además, en el año 2006 se otorgó la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico a los municipios de más de 7.000 habitantes. Pues bueno, se otorgó porque también se sabía que había una ordenación del territorio que definía las grandes infraestructuras, el equipamiento de los espacios naturales y los dimensionales de suelo. Es decir, nosotros creemos en la ordenación del territorio física, es lo que nos ha tocado hacer y en eso estamos. Gracias. Muy bien, Jesús Mari, gracias. Bueno, pues tenemos todavía un margen de tiempo, afortunadamente, para abrir un turno de debate que yo plantearía que fuera completamente transversal entre los miembros de esta mesa y los asistentes del público. Entonces abriría desde este momento un turno de palabra para cualquier persona que esté en la sala pueda pedir la palabra y empezar incluidos nosotros. Incluidos nosotros. Así que nada, abrimos el turno de palabra. Andreas. O primero a la sala, quizá. Bueno, no lo sé, si mientras se animan o tal vez alguien quiera hacer alguna pregunta. Si en 10 segundos nadie se anima, entro en combate. Vale, y si no, yo me apuntaré también. Ahí, mi amiga de Alemania. Muy bien. Vive en Valencia, casi la mitad del año. Ha trabajado en la agencia de cooperación.
Bueno, muchas gracias, muy interesante todos. Es más bien un comentario, pero lo quiero también poner como pregunta, lo que opinan ustedes. Un reto muy importante, viendo un poco del desafío que tenemos en Alemania, es una muy buena comunicación de los políticos hacia la población, porque se trata en esos procesos de transformación, ¿no? También de decisiones políticas no populares. Por ejemplo, yo lo tomo un poco porque había esa foto de la energía eólica, ¿no? Eólica. De viento, que hay muchísima resistencia en Alemania también de grupos, de sectores de la población, y también yo creo la importancia de esa buena comunicación también debida a el problema de fake news, de información falsa, y también de una población cada vez más polarizada, fragmentada. Y bueno, es un poco mi punto, como otro reto que veo yo, y mi pregunta a ustedes si eso también es un tema en España, por ejemplo. Gracias. Bueno, la comunicación, voy a empezar por los parques eólicos, aunque quizá fuera Jesús María quien mejor podría responder de manera concreta. Ya Oriol señalaba las necesidades de suelo para la energía fotovoltaica en una comunidad autónoma como Cataluña, que es generalizado a todos los países. Yo en mi presentación, cuando hablaba de transición ecosocial, hablaba primero del autoconsumo como prioridad, después de las comunidades energéticas locales prioritariamente renovables, y en tercer lugar, aunque por desgracia imprescindibles, de las grandes intervenciones de multinacionales o de grandes empresas, que son imprescindibles porque si no, no se llega a los compromisos que tenemos con la Unión Europea. Eso ha llevado a que muchas comunidades autónomas pongan parques eólicos a mansalva. Por ejemplo, hay tremendas resistencias en todo el norte de España a parques eólicos que están afectando desde a la Red Natura 2000, a parques arqueológicos, a sitios con una determinada protección, no tanto por el molinillo, sino por el traslado de las aspas, porque tiene razón Jesús María, que la repotenciación de los parques sería la medida más racional. Pero tiene un problema, y es que llevar esas aspas exigen transformaciones en las carreteras y en los accesos y después en el mantenimiento, que son verdaderas transformaciones territoriales de un peso brutal. Y bueno, eso genera unas oposiciones ecologistas fundamentadas muy fuertes. Y luego hay otro problema general que desde el Ministerio, desde el MITECO, se ha señalado las directrices para resolverlo, y desde la Unión Europea se han hecho las recomendaciones, que es que los grandes parques eólicos o los grandes parques fotovoltaicos tienen que implicar retornos a los afectados y en particular a los ecosistemas afectados. Es decir, si hay ecosistemas afectados, igual que se hace con una autovía o con una ferroviaria o con una depuradora, tiene que haber mecanismos de compensación que de alguna forma también favorezcan el equilibrio en aquellos casos en que es aceptable la realización de esa actuación. Y con respecto a los medios de comunicación, no conozco muy bien Alemania, pero en España los medios de comunicación, igual que en Italia, ya que tenemos a un compañero de la Bolonia, están muy concentraditos en su propiedad, en sus ideas y en sus mensajes.
y no son precisamente muy favorables al ecodesarrollo ni a todo esto que estamos hablando. Pues yo un poco lo que quisiera decir, un poco en relación a lo primero, buena comunicación de los políticos con la población. Cuando el Consejo de Gobierno acuerda la revisión de las directrices, establece como pauta un proceso de participación pública adecuado. Esto nos conllevó el hacer un documento de un preavance para participar, porque la participación es, tú pones algo primero para participar, y recorrimos todas las cabeceras de áreas funcionales y también todas las redes sociales, etcétera. Y al principio tuvimos una cierta desazón, porque claro, la ordenación del territorio no, a nivel de participación pública no es tan cercana, ni tiene, ni consigue esta asistencia de público, etcétera. Pero sí que al final del proceso y de esa desazón, de esa autocrítica, vino el hecho de que toda aquella gente interviniente en el territorio supo que existía ese proceso. Es decir, la ordenación del territorio de rango regional, que son las directrices, la ciudadanía queda lejos. Pero dentro de ese papel de coordinación de administraciones, todo lo que es, supieron de la existencia de este proceso y todo profesional supo de la existencia de ese proceso. Lo cual nos hizo un poco, y políticamente también, el hecho de decir, pues bueno, mis tareas están cumplidas y yo creo que he llegado ciertamente al medio social. Es decir, yo creo que a nivel personal incluso tenemos un poco esa sensación positiva, ¿no? Y luego, en relación a los parques eólicos, yo creo que ya he dicho suficiente. Nosotros han sido, en el País Vasco, los parques eólicos fueron criticados con saña. Pero yo creo que ahora mismo el tema del cambio climático está haciendo que, de alguna forma, cambie la perspectiva. Y yo creo que van a ser necesarias todas las escalas, desde la escala particular del autoconsumo hasta la escala de las comunidades y las otras escalas, ¿no? Porque claro, nosotros somos una comunidad autónoma dependiente energéticamente en un 95%. Entonces, cuando se dice en la estrategia del País Vasco del año 2030 que tenemos que conseguir renovables en un 30%, pues bueno, ese 30% ya lo tienen otros territorios. También tienen territorio y que nosotros no podemos, ¿eh? Entonces, pues bueno, yo creo que intentaremos avanzar, ¿eh? Lo que sí que pensamos que es que el planeamiento territorial puede hacer un ejercicio de equilibrio, porque ahora mismo estamos asistiendo a unas invasiones de parques eólicos y fotovoltaicos que no se sabe dónde está el equilibrio, ¿eh? Es decir, hemos de poner, cuando tienes escasez de suelo de alto valor agrícola, sobre el suelo de alto valor agrícola hay que poner un parque fotovoltaico. Pues no lo sé. Entonces yo creo que el planeamiento territorial es una estrategia, es una herramienta de trabajo conjunto, sin más. Muy bien. ¿Tú querías? Adelante, Andreas. Pues el tema es, ¿tiene futuro la ordenación del territorio, sí o no? Yo creo que sí. E intento poner en común el factor de la comunicación, la variable del liderazgo y la existencia de temas de escala supramunicipal, movilidad, que dijo Oriol y Jesús María, bien dicho, la energía, ¿no? El tema energético es supramunicipal, por los impactos supramunicipales de las energías renovables. Pues para atender primero el factor de la comunicación, en primer lugar, un elemento de una calidad, de la calidad de la comunicación desde la administración, desde los políticos hacia la ciudadanía, es también un elemento fundamental de una buena gobernanza, ¿no? Tenemos que avanzar en este tema, ¿no? La guía de la gobernanza efectiva de la ordenación del territorio que tu equipo, Chimo,
publicaste recientemente, se insiste también, tenemos que hacer un marketing hábil de lo que es ordenación del territorio, visibilizarla ante la ciudadanía, su utilidad, ¿no? Si tú entras en la página web del Ministerio Federal responsable en Alemania, tienes 2 videoclips súper atractivos y amenos para decir a todos en qué consiste la ordenación del territorio. Todos saben qué es urbanismo, pero nadie sabe qué es esto, la ordenación del territorio. O sea, una buena comunicación de la utilidad, ¿no? Medios de comunicación. La existencia de la ley de creación del área metropolitana de Frankfurt se debe a 2 grandes factores. A que el más importante periódico de Alemania, Frankfurter Allgemeine, el diario, durante 2 años hizo en sus suplementos semanales una gran manifestación sobre la necesidad por infraestructuras verdes, parque regional metropolitana y otras temáticas, de que es necesario tener una cierta estructura institucional de gobernanza metropolitana. Y el otro factor eran los empresarios. Frankfurt es un global player. En Frankfurt ni la ciudad, el ayuntamiento, ni el Land de Hessen estaban a favor de la creación del ente metropolitano. Ahí ha sido la sociedad civil, la economía. Hay que posicionarse en la economía global y los medios de comunicación. Liderazgo. Debe haber personas, liderazgo individual, que tiren del carro, que se creen la ordenación del territorio. Pero yo quiero insistir también que puede haber liderazgos colectivos. La creación por ley del Land del ente metropolitano de Hannover y también de Stuttgart se deben a liderazgos de personas y de colectivos. En el caso de Hannover, existía una mancomunidad de planificación territorial. El distrito sería al nivel de la provincia en España de Hannover, la ciudad de Hannover. Durante 30 años hubo un debate, pero luego salió Stuttgart y crea el ente metropolitano. Y en Hannover, ¿qué ocurrió? Los altos funcionarios de máximo nivel de la mancomunidad, de la provincia y de la ciudad de Hannover elaboraron un paper, el paper azul llamado, y después de 2 o 3 años se convencieron mutuamente realizar un win-win, ver el beneficio de una potente región metropolitana de Hannover, donde la ciudadanía elige directamente a la institución. Es más, el presidente también es elegido directamente desde la ciudadanía. Una legitimación política de la que carece el ente metropolitano, directa, ¿no? El ente metropolitano. Entonces aquí era el liderazgo de 3 personas, ¿no? Costó sudor, sangre y lágrimas, porque la provincia desapareció. Heredero era el nuevo ente metropolitano regional de su territorio y de sus competencias, de sus recursos administrativos y financieros. Eso es lo que enseña. A veces alguien tiene que morir, un poco duro, ¿no? Que nazca algo nuevo, ¿no? Lo digo porque no podemos implantar en España más niveles. La innecesaria proliferación de niveles administrativos infumable para la ciudadanía. No podemos crear veguerías, comarcas, áreas metropolitanas sin tocar más tarde o temprano este obsoleto mapa provincial. Es mi opinión personal. Nos gobernamos con la estructura administrativa del siglo XIX. ¿Qué empresa inteligente haría esto, no? No somos una empresa, somos una administración pública, ¿no? Eso hay que decirlo. Y el liderazgo colectivo, el caso de Stuttgart. La razón de ser inicial era la crisis económica. Tenemos que hacer algo para salvar la gran economía de Stuttgart, donde está la Porsche, la Bosch, la Mercedes-Benz, etcétera, ¿no? O sea, un polo importante de tecnología e innovación de producción industrial. Entonces, ¿cuál era el factor de liderazgo colectivo? Hubo la suerte de tener en el gobierno una gran coalición, partido
de la Unión Cristiana y Partido Socialdemócrata. Los grandes CEOs, ¿no?, de las empresas estaban a favor de ser miembro en el futuro de una región metropolitana. Ellos también querían ser global players. Los think tanks de los principales partidos políticos emitieron informes a favor de la región metropolitana. O sea, hay que colocar en el mapa mundi a la región metropolitana de Stuttgart para ser competitivo de nuevo en esa economía global. Y la segunda razón fuerte también era la existencia de cuestiones supramunicipales, las infraestructuras verdes, el crecimiento y la contención del consumo del suelo y la movilidad, sobre todo la movilidad, ¿no?, como cuestiones que solo con un diseño de entrada de corte metropolitano puedes resolver adecuadamente, ¿no? Eso quería decir, nada más, ¿no? Bien, vamos a abrir otra cuestión que se había planteado y hay otra mano pedida. Rogaría la máxima concreción en las intervenciones para poder dar más palabras. Gracias. Intentaré ser concreto. Bueno, antes de entrar en materia, decirle a Oriol que el otro día tuve una prueba clara de ese valor de la estación, esa en medio de la nada del AVE de Tarragona, que por no ser de Reus o de Tarragona no es de ningún sitio. Tuve que llevar, después de una comida, unos compañeros me perdí 2 veces para llegar, y la noche anterior unos que venían eso no encontraban taxi a las 10 de la noche y no podían ir a Tarragona y hubo que ir a buscarles, llamaron por teléfono y hubo que ir a buscarles, ¿no? Es uno de esos absurdos territoriales. Responsables las dos administraciones, porque las dos estuvieron de acuerdo por diversas razones, ¿no? Entrando al tema, yo estoy absolutamente de acuerdo que el tema clave es la voluntad política, ¿no? Pero ¿cómo resolvemos la voluntad política cuando, además de voluntad política que puede ser débil o tal, lo que hay es oposición en contra, lo que hay es no creer en absoluto en ello, que es lo que pasa en nuestro país, ¿no? Y yo le preguntaría por entonces a Andreas, en esa conferencia alemana de ministros y tal, ¿cuál es la posición respecto a la relación del territorio de estados federados que serán sin duda en manos de liberales o conservadores que no son en principio tan propensos a la planificación? ¿Es una posición tan negativa como la de aquí o hay un convencimiento ya de que eso es más positivo? Segunda pregunta en relación con Oriol, hablaba de... Claro, ya ha quedado claro que al principio quisimos hacer todos grandes planes que lo tocaban todo y que llevaban tanto tiempo que al final aquello no se hacía. Y empieza a hacer planes más concretos. Pero eso está muy claro cuando vamos a temas que no tocan tanto el tema económico, es decir, la movilidad. Pues sí, acaba siendo una necesidad evidente que hay que planificarlo. La depuración de aguas, incluso los riesgos, determinados riesgos. Pero cuando tocamos el suelo y el valor del suelo, ¿cómo llegamos a una planificación? ¿Cómo llegamos a un acuerdo? A una posibilidad de que lograr ahí se avance. Porque es donde está el meollo de la cuestión. No sé si puedes decir algo en ese sentido. Y luego encima tropezamos con la justicia, ¿no? El caso, por ejemplo, en Valencia, como hiciste vosotros en Cataluña, se está ahora yendo por planes de temas muy concretos, como el plan del litoral, como hiciste tú también en el caso catalán. El plan del litoral aquí ha estado no sé cuántos años hasta que ha podido aprobarse, porque se ha recurrido, se ha contrarrecurrido, y al final un tribunal aquí que tampoco entendía nada de urbanismo, el único juez que sabía de urbanismo votó a favor, los otros no, y ha tenido que llegar al Supremo para que sea porque le faltaba el estudio de género, por eso se retrasó un plan de que controlaba el suelo urbanizable en el litoral, ¿no? Ahí tenemos otro obstáculo, yo creo, muy importante, ¿no? Y otro tema que yo no has tocado, el único que nos tocó, Oriol, es el tema de que el Estado no tiene competencia en la ordenación del territorio, perdón, que las competencias siguen siendo muy estancos. Es decir, las comunidades tienen competencia en la ordenación del territorio, el Estado no tiene, pero esas competencias son irreductibles, no se quieren compartir, y lo mismo ocurre con las del Estado, que sí que tiene competencias en el territorio terribles como son las grandes infraestructuras, ¿no? Porque a la vez que tú tenías, Antonio, esas reuniones con las comunidades para intentar coordinar y tal, yo me reunía con los responsables de carreteras del Estado y vetes tú a decirles que cuando planeaban una carretera tuvieran en cuenta cómo conectaba con la carretera autonómica, ¿no? Usted no me dice a mí nada de eso.
O dígale usted cuando planteaba el AVE el señor Borrell que tenía que tener en cuenta determinadas cosas y ir por otro sitio, ¿no? Ese es otro tema. Es decir, las competencias son absolutas, no son compartibles o discutibles y tal. Ahí es un tema de cultura, pero yo creo que tan importante o más como el otro tema cultural de que hablaba, ¿no? Y nada más. Muy bien. Pediría a los miembros de la mesa que respondan. Empezaremos por Oriol. Sí, muchas gracias. La cuestión de la... ¿Está? Sí. La cuestión de los compartimientos estancos, de la administración respecto a la sociedad y de los diversos niveles de la administración. Empecemos por el primero, ¿no? El planeamiento, solo ejercicio administrativo, solo voluntad política y solo, digamos, aquello que se hace desde la institución o aquello que se elabora y se ejecuta con participación de sociedad civil. Aquí el reto no es menor, ¿no? Seguro que diríamos todos, vamos por la segunda. Pero yo estoy con Alessandro del Piano. Aquí hay dos tipos de problemas. Uno, la dificultad de la administración de funcionar de esta manera, que la tenemos, por la reticencia, nosotros tenemos la legitimidad, nosotros sabemos lo que es el interés general, a nosotros nos han elegido y además nosotros tenemos la capacidad técnica, ¿no? Que nos van a venir a contar. Esta es la primera, ¿no? Cuesta mucho convencer de que la segunda es que cuando tratas de hacerlo de manera coproducida, como estamos tratando, por ejemplo, de hacer algunas políticas de barrios en la ciudad de Barcelona, de las que me ocupo personalmente, es muy difícil encontrar la contraparte en el otro lado de la mesa. ¿Por qué? Porque más que la participación, la implicación en profundidad en las dinámicas de ordenación del territorio, de gestión urbana, de gestión de barrios, requiere de un nivel de militancia extraordinario. Esto nos pone ante la necesidad de, desde la administración pública mismo, promover la organización de la ciudadanía. Esto parece casi una paradoja, ¿no? Porque la organización de la ciudadanía muchas veces te viene precisamente para contrastar lo que tú haces. Pienso que si no lo hacemos tendremos muchas dificultades para avanzar. Por ejemplo, en el tema de la transición energética. Permitidme un pequeño excurso en esto, ¿no? La transición energética, nos dicen, tiene dos fundamentos. Uno, el paso de los fósiles a las renovables y del alejamiento de los lugares de producción al acercamiento a los lugares de consumo. Bueno, muy bien. Si no tenemos en cuenta que este proceso ha de realizarse en términos de equidad territorial y equidad social, será inviable. La ubicación de estos 600 kilómetros, que de momento son 600 con las tecnologías actuales, quizás serán menos en el futuro, sean los que sean, la ubicación de esto en el territorio es imposible que siga adelante si no hay un mecanismo. No me gusta hablar de compensación, sino un mecanismo de distribución de los beneficios, similar a los que hemos aplicado en urbanismo. Nosotros sabemos lo que es colectivizar las plusvalías, pues ¿por qué no hemos de colectivizar los beneficios que se derivan de estos procesos? Y colectivizarlos territorialmente. Segundo, en el ámbito urbano estrictamente, la aplicación que en este momento se está haciendo del autoconsumo, lo hemos estudiado cruzándolo con el Atlas de la renta de los hogares de España, es profundamente regresiva en términos sociales. En este momento está pasando al autoconsumo, como sabemos bien, los grupos sociales más privilegiados. Y el Green Deal será, si vamos por este lado, un nuevo elemento de diferenciación social, de fragmentación. Si no intervenimos, será inviable también, como se ha demostrado en Francia con el tema de los carburantes, como podríamos ir siguiendo.
Este es un primer paquete. El segundo paquete es el de los compartimentos estancos administrativos. En fin, todos los que hemos estado en esto sabemos de qué hablamos. La arrogancia extrema de unos y de otros. La arrogancia infinita de los funcionarios de la Administración General del Estado, muy superior a menudo a lo de los propios mandos políticos. Y por otra parte, el que me van a decir a mí del responsable local, ¿no? El no comprender no la virtud, sino la necesidad de la planificación concurrente. La estació de Perafort la Secuita es un desastre, digamos, fruto de esta incapacidad de ponerse de acuerdo, ¿no? Y que se ha prolongado en el tiempo y que lo vamos alargando más y más. En fin, si no somos capaces de romper estos compartimentos estancos, lo tenemos difícil. Observaciones que son creo que son importantes, porque el tema energético es un tema global, es un tema relacionado con las catástrofes y por lo tanto es un tema prioritario y urgente. Y es muy importante lo que señalaba Oriol. O sea, hay 3 líneas directoras y un destino supuesto. Las 3 líneas directoras son el prosumidor, es decir, el autoconsumo, son las comunidades energéticas locales, renovables, también Barcelona estaba metida en uno de estos experimentos, y un destino común que es la energía distribuida como elemento de futuro, que en teoría funcionaría como Internet, desde los vehículos eléctricos hasta prácticamente todo estaría interconectado y la eficiencia teóricamente se podría quintuplicar en la oferta-demanda, en el equilibrio oferta-demanda. Estamos muy lejos de eso, pero ese parece el destino. Y efectivamente ahí está el problema de que quién está poniendo, aparte de pequeñas empresas o grandes empresas, quién está yendo haciéndose autoproductor, fundamentalmente la burguesía. Es decir, fundamentalmente quien tiene un chalet o quien vive en viviendas aisladas y excepcionalmente viviendas colectivas en bloque de alto o medio nivel de renta. Bueno, eso significa que están pagando menos por la energía. Yo me refería al trabajo que acaba de sacar ahora mismo en la Secretaría de Estado de la Agenda 2030, donde se analiza este problema y cómo precisamente la transformación energética está generando esos procesos que estamos señalando de desigualdades. ¿Cuál es la solución? Bueno, las comunidades energéticas locales que pueden dar un servicio donde además pueden ejercer problemas de redistribución. Pero recordemos una cosa, la redistribución fundamental está en los impuestos. Es decir, la base fundamental de redistribución está en los impuestos. El grave problema de desigualdades que hay en el mundo o en España se llama una cosa, impuestos de sucesión. Si no hubiera herencias, no habría desigualdades, cada uno viviría según sus oportunidades. Ahí es donde están los problemas, el tema del patrimonio, el tema de la herencia y el tema del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y luego lo distribuyes para resolverlo, salario mínimo vital, como quieras, pero no actuemos, y yo tengo la experiencia del agua, del maldito agua y los regantes, no actuemos por vías sectoriales, porque eso es un infierno y una vez empiezas no acabas. Eugenio, si te he entendido bien, tú apuntabas tu pregunta si hay divergencias por parte de los länders, las conferencias.
No, oposición importante no hay. No conozco la casuística porque no estoy dentro de las reuniones de esa conferencia sectorial. De entrada, el modelo alemán está construido sobre la base de la lealtad federal y de la subsidiariedad. No voy a explicar estos principios. En las conferencias sectoriales, por supuesto, hay a veces posiciones diferentes, fuertes peleas. En la conferencia sectorial de financiación, ¿no? La compensación financiera entre regiones, Länder ricos y Länder pobres. Aquí hay muchas peleas, al igual que en España. Pero quiero decir que el talante y la voluntad política cooperativa está muy, muy afianzada, no solamente en las conferencias sectoriales que se reúnen, no solo cuando el ministro federal le plazca convocarla, una al año, y siempre, si así lo desean, un número mínimo de Länder se convoca. Y había muchísimas reuniones, eso en la sectorial, ¿no? Dos postrones demuestran más de esta cultura de cooperación. En las leyes de ordenación del territorio de cada land existen previsiones sobre la cooperación con el land vecino. Las mancomunidades de planificación territorial en Baviera, en el land de Baden-Württemberg, se crea una mancomunidad por la ley ya de hacer un plan subregional conjunto, ¿no? Entre ellos, ¿no? Eso brilla por su ausencia en España. En Berlín, Brandenburgo, existe un ministerio compartido de ordenación del territorio entre 2 comunidades autónomas alemanas y 3, en diferentes escalas, planes territoriales para la gran escala, para el espacio metropolitano y algo intermedio, compartidos también. Esto es música de futuro, digo, en el Estado autonómico para el año 3000, tal como está el patio hoy, ¿no? Para el año 3000, no lo sé, ¿no? Nada más, ¿no? Espera, hace falta el micro y teníamos pedido una palabra. Sí, enseguida. Madrid y Murcia, que no tienen ningún plan territorial. Otras que lo tienen puramente de filfa, pero no para nada. En Alemania todos los Länder tienen un plan territorial con voluntad de aplicarlo. Sí, y ya en la 6ª generación o 5ª generación. Empezamos en la década de los 60. La primera ley de ordenación del territorio hizo un land, a pesar de que existe competencia federal. Nació desde abajo, ¿no? Y luego cogió un poco brío también la federación, pero siempre dejando el protagonismo a los Länder, ¿no? La mesura, la inteligencia, digo yo, y la voluntad política y de cooperación. Es que están allí. Lo cual no quita que la ordenación del territorio no es un tema que quita a los políticos el sueño. Está en el ranking de las políticas públicas relevantes abajo. Una cenicienta, no genera empleo, no moviliza inversiones públicas, etcétera, etcétera. Pero eso es una característica general de la ordenación del territorio, que tiene la función de ser estratégica. Alguien tiene que marcar la hoja de ruta, la brújula, el rumbo sobre el desarrollo sostenible del territorio, ¿no? Muy bien, vamos a dar las 2 últimas palabras, dada la hora que es. El compañero y Alessandro del Piano también tenía pedida la palabra. Gracias. Bien, la pregunta ¿es un mecanismo o una experiencia la que permite evitar que el interés particular por el poder político o poder económico logre sobrepasar el interés general? Tanto en el caso puede ser Alemania como España. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Un mecanismo institucional o una experiencia ya en la gobernanza? Si quieren responder los miembros de la mesa de forma rápida, es decir, si es un mecanismo o es una práctica, una rutina. Vamos a ver, nosotros en el País Vasco, siguiendo un poco el hilo de la discusión, y dentro de las 2 tareas que toca la ordenación del territorio, la coordinación del planeamiento urbanístico, la coordinación de las políticas sectoriales, para nosotros es mucho más sencillo la coordinación del planeamiento urbanístico.
los ayuntamientos entienden que hay aspectos supramunicipales. Y como decía Oriol, lo difícil son los sectoriales, es decir, a mí me vas a venir a decir cómo tengo yo que hacer las cosas, y coincido con todo. O sea, la coordinación del planeamiento urbanístico. Porque partimos de dos cosas. Nosotros lo que es el suelo industrial es supramunicipal, es decir, nosotros el suelo industrial lo han promovido las administraciones, gobierno vasco y diputaciones. No tenemos práctica de que sea una actividad privada. Y luego los dimensionados de suelos residenciales, pues yo creo que está eso bastante como muy asumido, que el descansar la cuantificación en una componente supramunicipal viene en ayuda de los propios municipios. Y eso es algo instalado. Independiente del signo político del alcalde correspondiente, de todos. Está instalado el hecho de descansar el cuanto en la ordenación del territorio en lo supramunicipal viene en ayuda del ayuntamiento. Sin más. Para ir cerrando, sí, Alessandro y Leandro, che non había visto, y cerramos il turno di preguntas. Volevo fare una piccola considerazione rispetto al futuro del governo del territorio. Nella mia opinione non c'è futuro per il governo del territorio se la cultura attuale rimane la stessa, nel senso che la cultura dell'interesse particolare è quella che non può avere nel governo del territorio uno strumento di riferimento. Se invece la cultura torna a essere una cultura di distribuzione dell'interesse pubblico, distribuzione della ricchezza, di una connessione con il popolo, chiamiamolo così, allora è possibile tornare ad avere il governo del territorio come uno strumento. Faccio 2 esempi molto specifici, anzi 3. Il primo è le elezioni in Italia. Un mese fa in Italia ci sono state le elezioni, ha vinto l'estrema destra, non la destra ma l'estrema destra. Questo perché non c'è una connessione in Italia fra le esigenze diffuse della popolazione e la rappresentanza politica. L'esigenza più diffusa nella popolazione è la distribuzione della ricchezza. Il governo del territorio ha capacità, l'urbanistica, la pianificazione territoriale ha una capacità molto efficace nella distribuzione della ricchezza, ma non è questa la domanda di oggi. Un secondo esempio, a Bologna è accaduta una cosa incredibile, mai successa nella storia. Per la prima volta il numero di iscritti all'Università di Bologna si è ridotto. L'Università di Bologna è la cosa più importante che noi abbiamo, è la più antica d'Europa, è una cosa non paragonabile. Si è ridotto perché? Perché è andato in conflitto con il turismo. Il turismo è più importante, ma il turismo persegue interessi abbastanza particolari, l'università invece persegue interessi di distribuzione della ricchezza. L'università è sempre stato uno strumento di distribuzione della ricchezza. Il rapporto fra studenti che non trovano più un'abitazione a Bologna e i turisti e trasformazione di aree a fini turistici è molto urbanistico, estremamente urbanistico. Perché l'urbanistica non si occupa più di questo argomento? Perché non c'è quella domanda politica che diceva prima Oriol Nello, che dice una domanda politica tecnicamente assistita, cerchiamo una soluzione perché l'università continua a essere una distribuzione della ricchezza. Terzo esempio, quest'anno per la prima volta la California ha iniziato a diminuire il numero di residenti. La California, paese ricco, paese che ha distribuito ricchezza, paese verde, paese innovativo, paese dell'innovazione. Perché la California ha iniziato a diminuire il numero di residenti? Perché anche in California non c'è una capacità di governo, diciamo così, del pubblico per la distribuzione di questa ricchezza. Il Green Deal californiano è molto settoriale, è molto, come mi sembra che dicesse prima sempre Oriol, crea molte compartimentazioni fra chi può permettersi il Green Deal e chi invece non può permetterselo. Quindi il futuro del governo del territorio, dell'ordinazione territoriale sta se c'è una domanda politica di distribuzione della ricchezza e di conservazione delle risorse pubbliche, le prime delle quali sono quelle naturali.
la prima risorsa pubblica da conservare è quella naturale. E quindi è una considerazione, non è una domanda, scusate. Muy bien, no podemos extenderlo sobre una cuestión muy de fondo, ¿no? Sobre la relación, creo yo, entre la ordenación del territorio y el viejo estado, la vieja idea o ambición de bienestar, ¿no? Pero bueno, vamos a dar la palabra, creo que a Leandro, y vamos a ir cerrando la mesa. Muchas gracias, Chimo. En mis clases de ordenación del territorio, en segundo de geografía, fundamentos de la ordenación del territorio, que la doy hace muchos años, además soy docente de ordenación del territorio sin practicarla, porque mi temática es gestión del agua, pero que casi es mejor no saber mucho para dar una clase de segundo de grado, casi es mejor, ¿eh? Saber lo suficiente, venir a estos. Bueno, entonces, ejemplos de ordenación del territorio que ellos puedan ver, que ellos puedan estudiar. País Vasco. El de Navarra lo han quitado de la página web. La estrategia territorial de Navarra no está disponible en la página web, o yo no la he encontrado, llevo meses intentándolo, pero las páginas web son muy traicioneras, ustedes lo saben. Están los parciales, pero no el general, que también me venía muy bien, docentemente, didácticamente. El del País Vasco está el del 97, y es que no lo han quitado, está, que eso es lo bueno, como la planificación hidrológica. Los comentarios, las valoraciones, los recursos o los procesos de participación, y está el actual del 19, podemos contrastar los modelos territoriales que son legibles, no como el de Andalucía, que claro que les vuelves locos a los alumnos poniéndoles como ejemplo el modelo territorial. No digamos Valencia, que ya no es ordenación del territorio, es estrategias de un tipo o de otro. Bueno, dicho esto, claro, la valoración de Jesús Mari Erquicia sobre el plan plantea, realmente cumple las 5 condiciones que ha planteado Ornello de hacer no cualquier ordenación del territorio, porque a ver las haylas, sino una buena, adecuada ordenación del territorio. Voluntad, necesidad, procesos de participación social, capacitación técnica y lealtad institucional a escala. Para acabar un poco, no acabarlo, pero introducir un poco un análisis crítico, amistoso pero crítico en torno a esa presentación de ese documento, que, como he dicho antes, desde luego es muy estimable y muy útil para enseñar ordenación del territorio. Las anécdotas a veces enseñan mucho. En la etapa en el Ministerio había que hacer el primer ciclo de planificación hidrológica de las demarcaciones. Les pedí que previamente en los estudios vieran las demandas que se derivarían de los planes de ordenación del territorio. La mayor parte de las demarcaciones me dijeron: es imposible, si de los planes no hay manera de sacar nada, con lo cual, ¿cómo vamos a adecuar la planificación hidrológica a algo que no existe, que no se concreta, que no se materializa? Respuesta: en la modificación de la Ley de Aguas que hicimos en el 2005, actué al revés. Para dar un informe positivo a nuevas expansiones urbanísticas o al planeamiento urbanístico, tenía que venir un informe que demostrara que había agua para esas nuevas expansiones urbanísticas. No os cuento las que se organizó en muchas comunidades autónomas, bueno, pero lo que pasa es que estábamos acostumbrados a tantas broncas que daba igual. Pero 2 anécdotas respecto a eso, a que una ordenación del territorio que al final no te permite integrar, que no te permite hacer al revés, porque la idea era que la planificación sectorial se adecue, pues sin palabras. No sé si alguien más de la mesa quisiera intervenir. Yo, en todo caso, agradezco la intervención de Leandro, porque yo creo que toca una cuestión muy de fondo, que yo creo que es la necesidad de recuperar la ordenación del territorio como política de Estado en el sentido más puro de la palabra, en el sentido del Estado en diferentes administraciones.
asombra, es decir, eso que planteas, no sé, en Navarra, no lo he visto últimamente porque ha quitado a lo mejor la estrategia, a lo mejor están renovándola y están cambiando cosas y tal, ¿no? Pero sí que estaría bien tener siempre la trazabilidad, ¿no? Es decir, cómo se van cambiando las cosas desde los borradores hasta la aprobación final y después cómo se van renovando, sustituyendo. Eso denotaría una transparencia que yo creo que sería bastante útil y sobre todo nos permitiría pasar la prueba del algodón para primar, ¿no? O para observar cuáles son las prácticas que deberíamos imitar o valorar o ser premiadas, incluso en la asignación de presupuestos en el Comité de Inversiones Públicas, ¿no? Es decir, yo creo que esta sería una cuestión bastante de sentido común, entiendo, ¿no? De esa trazabilidad y no morir, ¿no? Por fatiga con el paso del tiempo, porque aquí tenemos en la mesa personas, ¿no? Como en otros sitios que han estado trabajando, pero que resulta que ese liderazgo y ese compromiso con el paso del tiempo tú tienes que buscar a alguien que te recargue la pila, ¿no? Es decir, cómo poder mantener esto en el tiempo, ¿no? Yo creo que esta es una de las cuestiones importantes que tenemos pendientes. Yo quiero agradecer a los 4 espléndidos ponentes, no solo por la proximidad y seguramente el afecto que nos une desde hace algunos años, sino por la calidad y la generosidad de estar hoy con nosotros. Creo que tendremos más oportunidades, no sé si por suerte o por desgracia, de continuar discutiendo sobre estas cosas, que será necesidad. Y bueno, gracias de nuevo. Vamos a dar por concluida esta mesa con un aplauso para cada uno de los intervinientes y vamos a proceder a la clausura. Muchas gracias.